Les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 4. Hoy vamos a empezar este capítulo precioso y vamos a compartir desde el versículo 1 al versículo 4 solamente, por una cuestión de tiempo, por un lado, porque hay una unidad de pensamiento en realidad entre el versículo 1 y el versículo 12, hay toda una unidad de pensamiento ahí. Pero por una cuestión de tiempo, sabiendo que hoy vamos a compartir la cena del Señor, y aparte de sacarle mejor provecho al pasaje, ¿no? A esos versículos, me pareció bien partirlo ahí, el pasaje este. Así que leemos, luego oramos al Señor y meditamos. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿no? Oramos al Señor y que el Señor nos dé luz para meditar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio que nos das en volver a reunirnos, el privilegio de poder adorar, alabar, exaltar tu nombre juntos, Señor, con mis hermanos. Te damos gracias porque en tu misericordia cada día nos permitís acercarnos a vos. Y ahora, Señor, queremos pedirte que por medio de tu palabra, Señor, vos hables a nuestro corazón. Vos sabés cuánto nuestro corazón lo necesita, Señor. Conocés nuestra humana debilidad, nuestras luchas, nuestros conflictos dentro del corazón, y necesitamos, Señor, que en esta mañana tú nos hables. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quedé un poquito atragantado. Bien, ahora sí. Como decía, hoy comenzamos un capítulo nuevo, ¿no? El capítulo 4. Y nosotros debemos, al meternos en este pasaje, vamos a ver que otra clara señal de una fe verdadera, de una fe genuina, es justamente la evidencia de cómo es nuestro vínculo con el mundo. Cuando digo cómo es nuestro vínculo con el mundo, cómo es nuestro vínculo con el sistema, ¿no?, de este mundo, con el sistema este caído en el cual gobierna Satanás. Nosotros debemos recordar que Santiago en el capítulo 1, en el versículo 27, ya nos advirtió sobre esta relación con el mundo. Porque el versículo 27 del capítulo 1 dice que la religión pura y sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar, dice, a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y termina el versículo diciendo: y guardarse sin manchas del mundo. No es un dato menor en nuestra fe, en la evidencia de nuestra fe, cómo es nuestro vínculo con el mundo. Por lo tanto, como Santiago viene haciendo durante toda su carta, nos va a mostrar a través de este capítulo un doble propósito. Por un lado es el de exhortar a los creyentes, porque tal vez había creyentes que estaban en debilidad espiritual y no estaban caminando nada bien. Entonces el espíritu es exhortar a esos creyentes a que, evalúen cómo están sus caminos y si realmente están caminando bien. Pero el segundo propósito, por el cual es muy impactante, es llamarlo a la reflexión a personas que por ahí dicen ser cristianos y que no lo son. Que ellos están convencidos de que lo son, pero no lo son. Entonces Santiago va a tratar de mostrarnos esto en el capítulo 4, como lo viene haciendo a lo largo de toda la carta, ¿no? Llamar a la reflexión, que piensen dónde está su corazón y cómo actúan.
Como dije antes, existe una unidad de pensamiento entre el versículo 1 y el 12, pero vamos a ir, como leímos, hasta el 4. Y dos enseñanzas claras que vamos a sacar en estos primeros 4 versículos tienen que ver, en primer lugar, cuáles son la causa de los conflictos. La causa de los conflictos. En esta iglesia primitiva, donde debía haber, a la cual Santiago escribe, debía haber armonía, debía haber afecto fraternal. Sin embargo, vemos nosotros que había problemas, que está hablando de guerras y que está hablando de conflictos. Y esta realidad se repite en la actualidad. Pasaron 2000 años de la historia de la iglesia y los conflictos muchas veces siguen. Y la segunda cosa que Santiago enseña en estos 4 versículos, vamos a poder ver por qué hay oraciones que no son contestadas. Entonces, estas son las dos enseñanzas clave que vamos a sacar de este versículo. Los conflictos dentro de la iglesia y por qué hay oraciones que no son contestadas. Ahora, ambas cosas son el producto o el resultado de una forma de vivir mundanal. Por eso el llamado a la reflexión que hace Santiago. Noten cómo comienza entonces, hablando de la causa de los conflictos. Versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Hermanos, recordemos que ya en el capítulo 3, Santiago viene amonestando a la iglesia con respecto a lo que es la falsa sabiduría. Esa sabiduría que es diabólica, la cual produce, dentro de la iglesia decía, celos y producía rivalidades entre ellos. Santiago vino hablando de esto en el capítulo 3. Note que el versículo 14 del capítulo 3 dice, pero si tienen celos amargos y ambiciones personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Noten eso, había en la iglesia celos amargos, ambiciones personal en el corazón. Y Santiago dice, no sean tan arrogantes de pensar que ustedes están bien con el Señor cuando hay esto entre ustedes. Ustedes están mintiendo contra la verdad. Y dice el versículo 15, esta sabiduría, esa sabiduría que provoca celos amargos, esa sabiduría que en el capítulo 3 habló de la lengua, ¿se acuerdan cuando hablamos de la lengua? De que murmuramos, que la lengua es detractora. Todo esto, dice, es el prototipo de la sabiduría diabólica. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. En consecuencia, todo eso que viene pasando en el capítulo 3, de cómo una persona muestra su forma de hablar, esa sabiduría que produce celos amargos, esto no tiene nada que ver con Dios. Esto no viene de Dios y ahora continúa en el capítulo 4, luego de esta advertencia que hizo en el capítulo 3, arranca el capítulo 4 y ahora les hace una pregunta a Santiago para que ellos consideren cuál es el origen de su conducta dentro de la iglesia. Note que comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde es que viene esto? Santiago utiliza, note esto, ¿no? Utiliza la palabra guerra. No es una palabra menor. En un sentido general no es una palabra menor. La idea es un estado continuo de guerra. El concepto de la palabra guerra habla de un combate fuerte, prolongado en el tiempo, combates serios. Esto estaba pasando en la iglesia primitiva. Se veían confrontaciones permanentes adentro de la iglesia. Y no solamente él menciona la palabra guerra, sino que también menciona la palabra conflicto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿De dónde es que hay un conflicto sostenido en el tiempo, duro entre ustedes? Y aún también menciona conflictos, porque conflicto es un poco más liviano. Hace referencia a este tipo de lucha, de conflictos más ocasionales, que por ahí se encienden, que por ahí se apagan, conflictos más puntuales dentro de una situación generalizada de contienda. Bueno, está clarísimo que estas cosas estaban adentro de la iglesia primitiva, porque note que él dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Entre ustedes. Esto está aconteciendo adentro de la iglesia. Hay conflictos, hay guerras entre ellos, y justamente la invitación que Santiago hace es a reflexionar de dónde vienen, de dónde es el origen. Esa es la idea. Por eso hace una pregunta retórica, para que ellos reflexionen. ¿Cuál es el origen para que haya entre ustedes guerras, conflictos,
que se sostengan en el tiempo y que ustedes no cambien la actitud. Piensen en cuál es el origen de todas estas cosas. Es obvio que lo que Santiago quiere es que ellos reflexionen. Si ustedes están en un estado permanente de guerra, hay dos opciones, no hay muchas. O ustedes están muy débiles espiritualmente, sumamente débiles espirituales, o de lo contrario, que es lo más grave, puede que ustedes no sean verdaderos creyentes. Entonces actúan como las personas del mundo. Hay muchas alternativas. Esta es la reflexión a la que Santiago los quiere conducir. Note que hay una segunda pregunta en el versículo 1. Después que hace la primera pregunta, dice, la segunda pregunta es para guiarlos justamente a cuál es la respuesta al origen de esto. Dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? La guerra y los conflictos, ¿no vienen de las pasiones internas, esas que están en ustedes y que están combatiendo dentro del corazón de ustedes? Es muy fuerte acá la palabra pasiones, porque la palabra pasión en el griego, esta palabra es la palabra hedonón, que de acá justamente deriva la palabra que nosotros conocemos en castellano como hedonismo. Hedonismo. El hedonismo justamente, el concepto de hedonismo, es la satisfacción de los deseos naturales, sensuales y carnales. Eso es el hedonismo. La satisfacción de los deseos naturales, carnales y sensuales. Y evidentemente esta es la causa del conflicto dentro de la iglesia. Esto es lo que generaba conflictos dentro de la iglesia. Y déjeme decirle algo, hermano. La satisfacción de los deseos naturales, sensuales, carnales, estas cosas que batallan adentro del corazón, son la causa de conflicto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando un corazón está desordenado, cuando un corazón en la parte interna experimenta estos desórdenes, bueno, como resultado de una vida mundanal, genera conflicto. Todas aquellas cosas que nos dan placer, algunos llaman al hedonismo la droga justamente del momento. Todo aquello que nos produce placer sin importar lo que Dios dice en su palabra, bueno, es un desorden adentro del corazón. Cuando a mí no me interesa lo que Dios dice, cuando a mí no me interesa lo que la Escritura tiene para decirme y yo quiero satisfacer esos deseos naturales, sensuales o carnales por encima de lo que Dios dice, bueno, eso es un problema. Ahí hay un desorden interno en el corazón. Las pasiones pecaminosas están permanentemente librando una batalla en nuestro interior. Y cuando esas pasiones no están controladas, esas pasiones no están bajo el dominio del Espíritu Santo, se terminan evidenciando antes o después en acciones externas, que en este caso, adentro de la iglesia primitiva, generaba conflicto entre los hermanos. Y déjeme ampliar un poco la brecha. Cuando nuestro corazón está con esas batallas y está desordenado, cuando realmente hay una vida de hedonismo, de placeres, cuando el corazón está entregado a los placeres sensuales, carnales, naturales, cuando está entregado a eso, la guerra no solamente se manifiesta dentro de la iglesia, sino en todos los campos. Puede ser con el vecino, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con el que usted quiera. Donde hay un corazón mundanal, donde hay un corazón que está desordenado y está en una batalla permanente y continua, eso va a traer conflictos. Lo que está en el interior, antes o después, se refleja en forma externa. Entonces, como si fuera poco, el sistema de este mundo, el sistema caído de este mundo, permanentemente está sembrando en las personas ese tipo de pensamiento o ese tipo de sentimiento de que nosotros somos la víctima. El sistema de este mundo nos hace sentir así, que mis acciones están condicionadas por lo que me hicieron, que mis acciones responden a lo que yo sufrí en mi vida pasada, en lo que a mí me tocó vivir, o en lo que me hacen, en esto, lo otro. No tiene nada que ver con eso. De hecho, lo que es peor, la psicología abona este tipo de pensamiento. Vos sos así porque te hicieron tal o cual cosa. Mire, mi hermano, todos convivimos con cosas alrededor que nos afectan, pero según la Escritura, no dice que el problema es lo que nos hicieron. Dice que el problema está
en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. La Escritura enseña lo contrario a ese sentimiento de victimizar para justificar nuestras conductas. Tu problema, mi problema, está en el corazón. Y Santiago quiere justamente que esta iglesia primitiva mediten en esto. ¿Por qué ustedes actúan así? ¿Por qué ustedes tienen conflictos y guerras entre ustedes? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Que las acciones de ustedes es lo más parecido a las personas del mundo, que viven combatiendo, que viven guerreando. ¿Qué es lo que está en su corazón? Esto es lo que Santiago quiere que mediten. ¿Será que ustedes verdaderamente están tan débiles espirituales que pueden andar con una guerra sostenida en el tiempo? ¿O lo que es más grave, ustedes actúan así porque no son verdaderos creyentes? Este es el planteo permanente. Es un capítulo fuerte muy confrontativo hacia nosotros. Ese estado permanente de tener esas convulsiones internas que no están bajo el dominio del Espíritu Santo, produce en la persona frustración, produce esa frustración interna que al vivir en la carne y no vivir bajo el gobierno del Espíritu, se termina sí o sí reflejando en acciones externas, en conflicto, en guerras y en todo lo que viene nombrando Santiago. Por lo cual ahora Santiago entonces en el versículo 2 afirma lo siguiente: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Note que un corazón mundanal, según Santiago, está lleno de codicia. Un corazón vive en guerra y en conflicto, y Santiago le explica por qué. Porque ustedes tienen codicia en su corazón. Y la codicia, para definir qué es la codicia, es un deseo desmedido, intenso, por poseer algo que no tenemos, o lo que es más grave, que no nos pertenece. Vuelvo a repetir, la codicia es el deseo desmedido de tener algo, de alcanzar algo que no tengo o que no me pertenece. Esto puede aplicar a cualquier cosa. Una persona puede codiciar una casa, un auto, una ropa, una zapatilla, un teléfono. Puede codiciar la mujer del prójimo o el esposo del prójimo. La codicia puede aplicar a cualquier tipo de cosa. Lo cierto es que la codicia es un deseo altamente pecaminoso y que batalla dentro del corazón de las personas. Esto es todo un tema. Esto es todo un tema. Porque parecería, mi hermano, que muchas veces los seres humanos no estamos conformes con nada, ¿no? Siempre estamos anhelando algo nuevo. Y es tremendo porque todo lo que generalmente el corazón del ser humano anhela tiene que ver con cosas que tienen fecha de vencimiento, yo les digo. ¿O no? Nosotros nos encontramos que a veces el hermano que venía en colectivo a la iglesia dice: Señor, si pudiera ir en bicicleta llegaría más rápido, no tendría que esperar el colectivo. Y compra la bicicletita y no la terminó de pagar, que ya está pensando: Señor, si tuviera una moto iría más rápido a la iglesia. Esperaría menos, no me cansaría las piernas. Y cuando compró la moto dice: si tuviera un auto, iría escuchando alabanza, iría calentito. Y así es el corazón del ser humano, hermano. Nunca se sacia. No termina de pagar una cosa y quiere la otra. Tienen un celular y quiere otro, y se enloquece la gente corriendo detrás de cosas que son perecederas. Salomón en su sabiduría escribe en el libro de Eclesiastés: todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarla, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Déjeme que se lo lea este versículo en la versión NTV. Es precioso como dice la versión NTV. Escuchen. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Wow. Qué advertencia, ¿no? A cuidar el corazón. Debemos aprender, mis hermanos, nosotros lo que es el contentamiento, porque evidentemente la codicia es raíz que produce guerras y conflictos, de acuerdo a lo que nos está enseñando Santiago.
La codicia produce en nosotros conflictos. Y yo no voy a hablar del contentamiento hoy, porque si no tendríamos que dedicar una predicación a hablar del contentamiento. Pero simplemente recuerde que Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Todo lo demás que viene a tu vida es gracia. Y no estamos hablando de que hay que resignarse, que está mal desear alcanzar algo, está perfecto. El problema es cuando eso captura mi corazón, ¿no? Y ahí es donde yo me tengo que cuidar. Hermano, aprendamos a disfrutar el día a día lo que el Señor nos da. Recuerde que prosperidad en el concepto bíblico no es tener de todo lo que anhelamos y queremos, sino que prosperidad tiene que ver con saber disfrutar lo que Dios nos está entregando cada día. Entonces aprendamos el contentamiento. Como podemos ver, la frustración en estas personas que codician y por eso entran en guerras y conflictos, esa frustración hace que codicien, pero que no tienen. Es decir, algo en cierto modo que quieren ellos tener a cualquier precio. Pero Santiago dice, ustedes codician y no lo tienen, porque no les pertenece y no es para ustedes. Entonces ahora notemos lo progresivo que es el pecado. Porque por un lado hay conflictos y guerra por causa de la codicia que está en el corazón de ellos, algo que no pueden alcanzar, y notemos lo progresivo que es el pecado, que dice que llegan hasta matar, son capaces de matar, dice. Note el versículo, porque cometen homicidio. Cometen homicidio, por eso cometen homicidio. Obviamente, esto no es una expresión literal, está hablando en un lenguaje figurado. No es que entre los hermanos estaban a flechazos, a espadazos, matándose literalmente. Pero quiero que meditemos que ya Santiago en el capítulo 3 habló de celos amargos, habló de la lengua, y ahora nos está diciendo que estas personas que codician son capaces de cometer un homicidio. ¿En qué aspecto lo dice? Bueno, que el deseo de no poder alcanzar lo que otros tienen, de no poder adquirir lo que otros tienen, despierta en ellos el deseo de eliminarlos. Aunque nadie en su sano juicio va a llegar a matar literalmente a otra persona, pero a veces tiene el deseo de eliminarla por dentro. Siente rencor hacia esa persona, siente odio, siente desprecio. Habla mal de esa persona, porque recuerde que en el capítulo 3 hablamos de la lengua. Empieza a hablar mal de esa persona. Tremendo. Por eso el capítulo 3 viene y sigue el capítulo 4 con la misma idea. Viene hablando mal, vienen usando mal la lengua, tienen celos amargos, porque hay codicia en el corazón de ustedes. Y como se sienten, están experimentando frustración por no alcanzar lo que tienen, y usan la lengua en una forma detractora, hay conflictos y hay guerra entre ustedes. Entonces no es necesario matarlos físicamente. Es suficiente tener un sentimiento equivocado contra un hermano. Es suficiente hablar mal de un hermano, denostar a un hermano, para asesinarlo. En el Sermón del Monte, Jesús habló sobre esto. Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¡Wow! Note cómo resalta esto el Señor. Cualquiera que diga, cualquiera que diga, cualquiera que diga. Ustedes escucharon que en la ley se dijo no matarás, y estaba hablando literalmente. Pero cualquiera que haga esto, que diga esto, que diga esto, que diga esto, bueno, es igual que un homicida. Es igual. Es igual. Y esto aplica, hermano, dentro de la iglesia, entre hermanos, y en todo aspecto. ¿Cómo trato a mi cónyuge? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mis padres? Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Juan dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida permanente en él. Todo aquel que siente odio hacia su hermano, dice, esta persona es un asesino. Jesús dice que la persona que habla mal es como un asesino y que va a ir a la corte y va a comparecer en un juicio.
Y Juan dice, aquel que tiene odio hacia su hermano es un asesino. ¿Se da cuenta lo que la codicia en un corazón produce? Lo que es un corazón mundanal. ¿Cuántas cosas, mi hermano, salen de nuestras bocas cuando nosotros estamos en guerra con alguien? Cuando nosotros tenemos algún problema con alguien, ¿cuántas cosas salen de nuestra boca? Para desacreditarlo, para ensuciarlo, para menoscabarlo. ¿Cuántas cosas salen de nuestra boca? Y muchas veces, las que no salen por nuestra boca, déjeme decir algo, salen por los dedos. ¿Entiende qué significa que salen por los dedos, no? Salen en las redes sociales, salen publicadas en el Face, en los estados, y a veces, para disfrazarlo con un manto de piedad, ponemos hasta un versículo bíblico. Y en realidad lo que hay en el corazón le estamos tratando de decir algo a alguien. Y quienes los leen, hermano, por supuesto que se dan cuenta. Por supuesto que se dan cuenta que hay un doble mensaje en eso. Hermano, eso es una actitud mundanal. Eso es una actitud de corazón mundanal. Y hermano, vaya que si tenemos que examinarlo nosotros, nuestro corazón, por el peligro que conlleva, porque el final de estas acciones que nosotros tenemos pueden ser realmente trágicas para nuestra alma si no hay arrepentimiento. Puede ser trágico. A mí me hela solamente de pensar qué pasa delante del Señor cuando nosotros hacemos lo que hacemos. Cuando nuestro comportamiento con la boca es como el de un homicida. Vaya que si tenemos que examinar. Y otra reacción que produce esa frustración interna, claramente, es la envidia, dice Santiago. Codician, no tienen, y esto va generando en ustedes ahora envidia. Que la misma palabra que se traduce acá por envidia se puede traducir también por celo. El hecho de ver lo que otros tienen y yo no lo puedo tener, despierta en las personas muchas veces deseos malsanos que arrastran a combatir, que arrastran a guerrear contra los hermanos. Pero es interesante que Santiago le dice a este grupo de personas que está en conflicto, ustedes no tienen porque no piden. Ustedes no tienen porque no piden. Ustedes no tienen porque en el corazón de ustedes hay malas motivaciones. Porque cuando ustedes piden, no piden con una mente en el reino. El corazón de ustedes tiene malas motivaciones, por eso se dedican a combatir, por eso se dedican a guerrear a sus hermanos, a su cónyuge, a su hijo, a quien sea, en lugar de orar. Esto es lo que hacen ustedes. La actitud de ustedes es absolutamente mundanal, porque ustedes no tienen ninguna motivación de buscar a Dios en la oración. Ustedes se creen que son autosuficientes y que son capaces de arreglarse por sí mismos. Por eso está diciendo, ustedes no tienen porque no piden. La persona que no ora es una persona que se cree autosuficiente, una persona que no necesita a Dios. Hermano, no orar es una tragedia para nosotros. Si nosotros realmente reconocemos nuestra condición de debilidad, de pecaminosidad, lo que es nuestra naturaleza, deberíamos vivir de rodillas delante de Dios rogando que nos ayude a vivir en un mundo manchado por el pecado como este. Pero mostramos una independencia absoluta de Dios y una arrogancia absoluta. Entonces dice, el problema de ustedes es que su corazón es mundanal. Ustedes tienen codicia, envidia, y como se sienten frustrados por todas las cosas que no alcanzan, encima hacen guerras en vez de dedicarse a orar. Pero ustedes son muy independientes para depender de mí, dice Dios. No tienen porque no piden. Y lo que es peor, dice Santiago, porque cuando ustedes ahora se acuerdan de orar, tampoco reciben. Y yo le voy a explicar por qué ustedes piden y no reciben, dice Santiago. Miren el versículo 3. Piden y no reciben, y ahí viene la explicación. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos. Piden para gastarlos en sus placeres. Ahí está la explicación. Por eso ustedes no reciben. Como es de esperar, un corazón, mi hermano, que es mundano, es un corazón impío, es un corazón egoísta, es un corazón que está saturado de malos propósitos, como dice Santiago. Ese corazón solamente está pensando en su bienestar.
Porque note que estas personas piden con malos propósitos porque piden para gastar en sus placeres. Piden para sus placeres. Bueno, nuevamente la palabra placeres acá es muy fuerte, porque otra vez, la palabra que se traduce por placeres es la misma palabra del versículo 1 cuando dice pasiones. Está hablando de la palabra hedonón, hedonismo. Otra vez estamos hablando que estas personas a las que Santiago escribe, que reflexionen, ustedes piden, no reciben, porque piden con malos propósitos, piden para gastar en sus placeres, es porque ustedes, para lo único que están pidiendo, es para la satisfacción de sus deseos naturales, sensuales y carnales. Ustedes nos piden pensando en la voluntad de Dios. Ustedes no piden pensando en el Señor. Ustedes no piden pensando en cuestiones que tienen que ver con el reino. Simplemente están pensando en placeres humanos. Y este es el problema. Y como no reciben, se frustran. Y como se frustran, envidian y traen problemas. Hacen guerras. ¿Y sabe qué, mi hermano? Una característica de este tipo de personas, justamente porque note esto, ellos piden para gastar en sus placeres. Pero una característica que tienen este tipo de personas justamente es que son egoístas. A ellos les cuesta dar para el reino. Les cuesta pensar en el reino. Porque ellos solamente están pensando en lo que pueden disfrutar. Y cuando digo dar para el reino, no solamente esto encierra las cuestiones de dinero, ¿no? Que en este caso ellos están pidiendo para gastar en sus placeres. Pero la persona que es egoísta con el reino es egoísta en todos los aspectos. Es una persona que no quiere dar dinero para el reino, porque si da le va a faltar a él para lo que quiere disfrutar, pero le cuesta dar de su tiempo, le cuesta dar de servir a otro, le cuesta dar oración por sus hermanos, le cuesta. Él está centrada en sí mismo. Y este tipo de personas son, yo le digo, cacería para la teología de la prosperidad. Son cacería para la teología de la prosperidad. Porque su corazón no está puesto en el reino. Su corazón está puesto en su propio reino, que es el de los placeres, y no en el reino de los cielos. Y cuando estas personas le dan a Dios, porque manipulada por falsos pastores de la teología de la prosperidad, que le hablan justamente de hacer pacto con Dios, de esto, lo otro, como los estimulan a dar bajo la premisa de que van a recibir, entonces dan. Pero como dice Santiago, ustedes dan con malos propósitos, porque como quieren gastar en sus placeres, están esperando recibir. Entonces son cacería para la teología de la prosperidad. Todo eso está en un corazón mundanal. Tienen problema con sus lenguas, tienen celos amargos, dice Santiago, tienen codicia, tienen envidia. Como no van alcanzando los objetivos que tienen, se van frustrando, y todo ese desorden interno que está en el corazón termina por evidenciarse en acciones externas. ¿Y cuáles son las acciones externas? Conflictos, guerras. Con la esposa, con el esposo, con el hermano, con esto, con lo otro. Pero el problema está en el corazón. Y note cómo define ahora Santiago a este tipo de personas. Versículo 4. Empieza con una exclamación. ¡Oh almas adúlteras!, les dice. Esta es la definición. Almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿No saben que este tipo de almas así son lo más parecido al mundo? Reflexionen. Y afirma, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Miren, el adulterio, dentro del contexto bíblico del que estamos hablando y lo que quiere mostrar Santiago, es el pecado de violar el pacto matrimonial engañando a su cónyuge con otra persona. Esa es la idea, ¿no?, del adulterio, una mezcla dentro del matrimonio. Y Santiago califica el comportamiento que algunas personas tenían adentro de la iglesia con almas adúlteras. Por supuesto, ¿no?, que es un lenguaje de vuelta metafórico el que está usando, para que sus lectores, que primariamente eran personas judías,
pudieran entender que lo que le está hablando es de infidelidad espiritual. Cuando estos oyentes escucharon almas adúlteras, sabían e impactó en la mente de ellos y en la conciencia de ellos mucho más fuerte que en la cultura contemporánea. Porque ellos, al ser judíos, sabían muy bien la cantidad de veces que el Antiguo Testamento trataba con el pueblo de Israel como adúltero, porque Israel era el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Un pacto que solamente Dios tenía con Israel y no con los demás pueblos. Y se esperaba de Israel que sea un pueblo fiel, un pueblo que responda a la voluntad de Dios en amor. Israel permanentemente se iba detrás de sus ídolos. Entonces el Antiguo Testamento está lleno de esta expresión del adulterio. Mire, les cito solamente uno, Ezequiel capítulo 16, en el versículo 30, dice el profeta: «Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios, cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada, cuando edificaste tu santuario en toda cabecera del camino, y te hiciste tu lugar alto en cada plaza. Al despreciar la paga, no eras como la mera ramera, mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe un extraño». El pueblo de Israel abandonaba a Dios para irse detrás de cualquier altar. Y Dios trata esa infidelidad como un adulterio. Entonces los lectores originales, cuando escucharon que el comportamiento de ellos era el de almas adúlteras, sabían muy bien lo que significaba esta acusación. Sabían muy bien lo que era esta acusación. Porque ahora el Señor, en el tiempo de la iglesia, Él tiene un pacto con su iglesia. Un pacto que fue sellado con la sangre de Jesús. Y como dice el autor de los Hebreos, este es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero el comportamiento de esta iglesia, el comportamiento de estos miembros, era tan infiel como había sido Israel en el Antiguo Testamento. Hermanos, el Nuevo Testamento está llena también de esta analogía, de esta figura del matrimonio que representa la unión de Cristo con su iglesia. Lo vemos en Efesios, lo vemos en Corintios, lo vemos en Apocalipsis. No tenemos el tiempo para ver los textos. Pero hay una referencia permanente entre la unión de Cristo con su iglesia. Y cuando los creyentes de la iglesia primitiva y hoy en el siglo 2021 abandonan su compromiso con Cristo para ir detrás de los deseos más bajos, pecaminosos, cuando queremos satisfacernos del hedonismo, cuando queremos darle rienda suelta y satisfacer los placeres humanos, se define a esas personas como almas adúlteras, porque claramente están mostrando el patrón que tiene el mundo. Entonces, fiel al estilo literario de Santiago, ahora Santiago introduce nuevamente en el versículo 4 una pregunta retórica que tiene una connotación negativa, pero que se espera una respuesta positiva. Noten, empieza con un no. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿No saben esto? La respuesta es sí. Sí, lo sabemos. Yo creo que hoy que estoy parado acá y todos quienes estamos acá, estamos conscientes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, o hay alguien que no lo sabía. La respuesta de esta iglesia también era sí, lo sabemos. Y es muy fuerte el sustantivo que usa Santiago acá cuando habla de amistad. El sustantivo que se traduce por amistad en el griego es la palabra filía, que de ahí viene la palabra fileo, del verbo amor. Entonces esto describe una relación afectiva, intensa, una relación profunda con el mundo. Es decir, una relación con un sistema que es malvado, que es perverso, que está compuesto de personas no redimidas que están bajo el gobierno de Satanás. Y Santiago define a estas personas infieles como adúlteras. ¿Por qué? Porque estas personas tienen su corazón, sus afectos por el mundo. Y él le dice, ¿no saben que la amistad con el mundo, el sentimiento profundo, el vínculo con el mundo, esta relación íntima, afectuosa,
es ajena a Dios. Ese sentimiento que ustedes tienen por el mundo es ajeno a Dios y no tiene nada que ver con Dios. Y el agravante que se presenta al gran problema de la infidelidad que ellos estaban demostrando en su conducta es que justamente este sistema del mundo encima es enemigo, siguiendo la analogía del matrimonio, es enemigo del esposo. Es enemigo del esposo. No solamente hay un problema de infidelidad, sino que con quien lo está engañando, con el sistema de este mundo, es enemigo del propio esposo. Y la Biblia nos muestra solamente en el Nuevo Testamento, para citar algunos lugares, muchísimos textos donde nos muestra que el mundo es un enemigo de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que tus ojos se apasionan por cosas de la carne, la pasión, la arrogancia, todas esas cosas no vienen de Dios, vienen del mundo. En Efesios 2 se nos dice, cuando comienza el capítulo, que el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos recuerda, dicen que en esos caminos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Cuando nosotros andamos en esos caminos, estamos bajo el gobierno de Satanás, dice. Entre ellos, incluso agrega, de que nosotros vivíamos en esas pasiones de la carne, satisfaciendo todas esas cosas, y que éramos hijos de ira. ¿Se da cuenta que todo lo que está bajo el mundo es enemigo de Dios? Y está bajo la ira de Dios. Es más, como si fuera poco, de la misma boca del Señor Jesús, Juan 7:7, el Señor Jesús dijo: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de Él, que sus acciones son malas. El mundo odia a Jesús, porque Él testifica que las acciones del mundo son malas, porque el mundo está bajo el yugo de Satanás. Entonces hay una enemistad entre el mundo y Dios. Y a sabienda de esto, Santiago ahora hace una aplicación fuertísima. Note esto: por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El que quiere formar esa amistad, ese vínculo profundo, ese sentimiento afectuoso, íntimo, de estar relacionado con este sistema, bueno, puede hacerlo, pero debe saber que se constituye en enemigo de Dios. Notemos la contraposición que nos muestra Santiago, que quienes depositan justamente su corazón en ese vínculo amoroso con el mundo, está claramente enfrentado con Dios. Aunque ellos digan lo contrario, ¿no? Aunque ellos piensen lo contrario, aunque ellos se autoengañen, aunque ellos tengan una Biblia, aunque ellos sepan muchos textos de memoria, aunque ellos tengan en orden la teología de la forma correcta, aunque canten alabanzas y asistan a todos los cultos, si una persona tiene su corazón vinculado al mundo en una forma afectuosa, amorosa, íntima, en otras palabras, por más que sepa todo de la Biblia, si vive como el mundo, no se engañe, mi hermano, es del mundo. Le perteneces al mundo. Y lo importante no es lo que vos o yo creamos, lo importante es lo que dice la Escritura. Si sos amigo del mundo, si tenés ese afecto por el mundo, si tus consejeros es el mundo, no puedes ignorar algo. Te has constituido en un enemigo de Dios. Creo que no debe haber cosas, como yo le decía al otro grupo, ¿no? Yo cuando meditaba en esto, creo que no debe haber cosa más aterradora, o por lo menos para mí, que pensar en ser enemigo de Dios. Yo creo que uno puede tener a cualquier persona de enemigo, pero tener en la vereda de enfrente a Dios como enemigo, creo que es la cosa más aterradora en el mundo espiritual que puede pasar. El solo hecho de pensar, de tener a Dios como enemigo, se me hiela la sangre, se me congela la sangre. Porque claramente la Escritura nos muestra
que este mundo, como orden espiritual, es enemigo de Dios y por ser enemigo de Dios está bajo el juicio de Dios. Si usted mira el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 31, ahí simplemente se nos aclara que el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y el día que ese juicio acontezca, la ira de Dios se va a derramar y se aplicará la justicia de Dios sobre esas personas y pagarán por sus actos. Yo no sé qué le pasa a usted cuando piensa esto, ¿no? Pero esto debe ponernos a nosotros a meditar. Para ir redondeando ya, porque la hora avanza, tenemos que ahora compartir la cena. Reflexionemos en esto. Santiago lo que está planteando en concreto es que un corazón mundanal está lleno de pasiones carnales, está lleno de pasiones codiciosas, que lo único que piensan es en el deleite temporal, en los gustos de la carne. Cuando esas pasiones no son alcanzadas, esas pasiones son generadoras de envidia, de celos y como consecuencia natural son provocadoras de guerras y de conflictos entre los hermanos y en todo lugar. Lo grave de esta situación es que esto que Santiago denuncia está pasando en el contexto de la iglesia. Había guerra entre ellos y Santiago entonces ahora los exhorta a ellos para que ellos examinen cuál es su conducta como creyentes. Examinen su conducta. Porque si ustedes se comportan de esta manera, si ustedes tienen una guerra sostenida permanente, algo no está bien dentro de su corazón. Si ustedes no controlan sus lenguas en el capítulo 3, si ustedes no entienden que deben vivir en este mundo sin mancha, si ustedes tienen codicias, tienen celos, tienen envidia, al punto tal que la guerra es tan fuerte con su hermano que desean hasta matarlo, no físicamente pero con los labios, Santiago dice, examinen el corazón, porque lo más probable es que ustedes no son creyentes, son almas adúlteras, que su corazón está detrás de otras cosas y no del verdadero Dios. Y piensen en esto, por favor, porque si ustedes aman al mundo y están viviendo como el mundo, por eso su conducta se refleja así, en guerra, porque el mundo no tiene ningún problema en entrar en guerra. Si ustedes actúan del mismo modo, cuidado, porque aunque no se den cuenta, se han constituido en enemigos de Dios. Y antes o después compareceremos delante del Señor. Entonces esto debe llamarnos a nosotros, mi hermano, a examinar a cada uno de nosotros. Esto que pasó en la iglesia primitiva, debemos aplicarnos nosotros, examinar nosotros y preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo es el vínculo de mi corazón en relación al mundo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis consejeros? ¿Cuáles son mis afectos? ¿Cuáles son mis reacciones frente a las personas que realmente son del Señor? ¿Cómo los trato? ¿Cómo los amo? ¿Cómo los escucho? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo hablo de ellos? ¿Cómo es ese vínculo de relación? Porque conforme a ese vínculo de relación con el mundo, bueno, de eso depende cómo va a ser mi relación con Dios y mi relación con los demás. Por eso debemos cuidar el corazón. Si mi relación con el mundo es de amistad y de afecto profundo, trágicamente nuestra relación con Dios es de enemistad, es de guerra con los demás creyentes. Y no nos engañemos nosotros, hermano, ni tratemos de engañar a Dios, porque la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Si nos damos cuenta de que nuestro corazón está lleno de mundo, más bien humillémonos, busquemos de la gracia de Cristo, porque solo en Él está la solución para que podamos escapar de la ira venidera. Hermano, el apóstol Pablo, y con esto termino, le recuerda a los romanos cuáles son los beneficios de la justificación en el capítulo 5. En Romanos 5:10 Pablo le dice a los romanos, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Note esto, ¿no? Porque si cuando éramos enemigos
Mientras estábamos en el mundo, servíamos al mundo y éramos enemigos de Dios. Y Dios en su misericordia nos salvó, nos redimió, y mientras éramos enemigos nos reconcilió y gozamos hoy de la justificación. Entonces, quienes fueron verdaderamente justificados por el Señor, quienes están identificados con el Señor, quienes fueron salvados por el Señor, no tienen ningún tipo de amistad o afecto por el mundo. No le digo, hermano, que no estamos en este mundo y que somos tentados y que luchamos. No tenemos identificación con el mundo. Todo lo contrario, estamos identificados con el Señor. Amamos al Señor, queremos obedecer al Señor. Crecemos todos los días en nuestra santidad progresiva. Nuestros deseos del corazón están bajo el gobierno, bajo el dominio del Espíritu Santo. Nuestro corazón no está en cuestiones de placeres carnales y humanos. Nuestro corazón controlado en forma interna se evidencia en nuestras actitudes externas. Somos personas de bendición, que amamos, que cuidamos, que servimos a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Servimos. No podemos vivir en conflicto permanente. Entonces cuidado con esto. El llamado de Santiago es reflexionen. Si el mundo está en ustedes, lo evidencian en sus conductas. Si el mundo está en ustedes, ustedes son enemigos de Dios. Ojo con esto. Hay dos alternativas. O están muy débiles espiritualmente y por eso actúan como actúan, entonces vuelvan rápido a Dios. O puede que no lo sean, que nunca fueron del Señor. Cualquiera de las dos situaciones, la solución es Cristo. La solución es Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, honramos tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor. Señor, vos conocés nuestros corazones, nuestras debilidades, nuestras miserias. Y rogamos, Señor, que cada día tú nos ayudes a crecer en santidad, a ver, Señor, cada día mejor en el mundo espiritual, que cada día podamos parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Y si a la luz de tu palabra, Señor, hay alguna persona en esta mañana, en este mediodía, que se ha dado cuenta, Señor, que su corazón todavía ama al mundo, que su corazón está detrás de los placeres mundanales, y hoy se dio cuenta, Señor, yo te ruego, sálvala, Señor. Solamente vos conocés los corazones, solamente vos sabés quiénes son tuyos. Pero te ruego, Señor, si en este lugar o a través de la internet alguien está escuchando, Señor, y se ha dado cuenta de que no es salvo, te ruego, Señor, en tu misericordia, regenera su corazón y dale vida. Y a quienes te pertenecen, Señor, ayúdanos en esta carrera a seguir corriendo hasta el final, corriendo con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos para que los deseos de nuestro corazón estén ordenados, sujetos, bajo el dominio de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.